Tiempo de conversar. Qué hermosa idea. Pensar en conversación es una forma nuestra. En conversación, la imaginación intelectual y la amistad florecen juntas. Hola Angelina, ¿cómo estás? Hola Ana Clara. Bueno, estamos hoy reunidas porque vamos a conversar un poco sobre el 8 de marzo, que es una fecha muy crucial a nivel mundial en relación al Día de la Mujer. Así que bueno, para comenzar quería leerte y leerles un poema de tu autoría. Se llama Eva. Este poema lo pueden encontrar, están en Las Sofistas, es un poemario donde vamos a encontrar otras mujeres también muy importantes, pero me parecía que para lo que Angelina hoy nos va a contar, Eva es crucial. Bueno, Eva. Eva nunca bebió aguardiente. Eso era cosa de hombres. Tampoco empuñó un arma. Su espejo, la imagen inmóvil de su rostro, móvil en el tiempo. Pasión, enojo, amor. Eso era cosa de mujeres. Su fuego encendió 1000 llamas. Eva fue la primera expulsada del paraíso. A pesar de todo su ardor, jamás entró al infierno de los otros. Bueno, me parecía que era un poema y un personaje, Eva Duarte, interesante para que podamos lanzarnos a hablar sobre las mujeres, el campo laboral, académico y la ciencia. Sí, ese poemario es un homenaje que hago a 30 mujeres, por eso son 30 poemas, y que recorrieron toda mi vida por diferentes motivos. Y el primero fue el de Eva. Fue el primero que escribí y como me dedico a la filosofía, todos tienen un sesgo filosófico muy marcado, porque cuando yo hablo de su rostro móvil en el tiempo, en una imagen inmóvil, hago referencia a la noción que tenía San Agustín del tiempo, que a su vez la toma de Platón, ¿no? Porque él dice que el tiempo es la imagen móvil de la eternidad inmóvil. Y eso para mí es Eva. Eva, uno puede recorrer todas sus imágenes que muestran ese movimiento en su vida, pero ella es eterna, ella tiene esa eternidad inmóvil, por eso es tan importante para nosotros y nosotras en Argentina y en el mundo. Y cuando termina el poema es Sartre, Jean-Paul Sartre, que ella, a pesar de todo su ardor, nunca entró en el infierno de los otros. Porque hubo un infierno que la llevó a Eva después de su muerte, de aquellos que la odiaban, sus opositores. Y entonces ahí yo hablo de este fuego, que puede ser el fuego de la pasión, y el ardor de ella, que enciende 1000 llamas, pero también había un fuego que destruía políticamente los ideales de ella. Entonces Eva para mí representa todo eso, y mucho más, por supuesto, y además en lo que hace al Día Internacional de la Mujer, fue con Eva que las mujeres en Argentina tuvimos el derecho político de votar y de elegir a nuestros representantes. Entonces, eso no quiere decir que ella haya sido la primera en nuestro país, porque el movimiento de las sufragistas es desde 1910, incluso antes había mujeres que lo proponían. Pero es ella cuando acompaña a Perón en el primer gobierno de él y se logran los derechos políticos de las mujeres. Sí, específicamente ahí fue los derechos de las mujeres, pero también pensaba en cómo ella trascendía, como vos decís, en esta movilidad de sus acciones, todos sus trabajos que hizo en relación digamos, a la labor del pueblo, no solamente exclusivamente con las mujeres, pero
Digo, también ahí transmitía una fortaleza, como vos decís en el poema, una pasión, un ardor, y era una mujer la que estaba ocupando ese lugar, ¿no? Tan importante. Sí. Y yo ahí digo que ella nunca empuñó un arma porque su pasión no era la violencia, sino que la pasión estaba volcada hacia aquellos que eran desposeídos y que eran marginados, los hijos naturales, los hijos no reconocidos, que también ese es un tema que nos atraviesa siempre en Argentina y en el resto de América, pero en Argentina los hijos naturales, los hijos que no tenían derechos porque o no eran reconocidos por el padre o nacían fuera del matrimonio, que fue también el caso de Eva. Bueno, eso también fue una lucha de ella y con el tiempo fuimos viendo cómo esa lucha se fue conquistando en el terreno de las leyes, de las normativas y el reconocimiento. Sí. Hay una parte del poema donde vos hablás del fuego de ella, que fue el que produjo que se encendió 1000 llamas, decís vos. Sí. Y yo me preguntaba, hablando del campo laboral, académico y de la ciencia en el que vos te dedicás, si ubicás cuál fue el momento en que, algo, una persona, una frase, un libro, algo te encendió esa llama, ¿no? Del deseo por la ciencia, por lo académico, por tu labor. Sí, bueno, casualmente Sartre, yo comencé a leerlo cuando tenía 16 años. Y a mí me gustaba esta idea que tenía Sartre de una libertad radicalizada, que por supuesto después con el tiempo uno la puede revisar y tomar cierta distancia crítica, pero en el momento de la juventud, de la adolescencia, yo crecí rodeada de libros y rodeada de adultos. Entonces fue una excepción que siendo tan joven pudiera leer todas esas novelas que había en casa, libros de filosofía de todo tipo. Y él radicalizaba la libertad, por eso somos absolutamente libres, absolutamente responsables, tenemos que hacernos cargo de todo. También hay que contextualizar a Sartre, un pensamiento entre guerras, el teatro del absurdo, la filosofía existencial o de la existencia, el existencialismo en realidad. Y eso sí, a mí me apasionaba. Yo creo que siempre fui apasionada. No en el sentido de una mujer exuberante en la forma de expresar las ideas o de expresar las acciones, pero sí, yo no puedo hacer nada que no sea sin pasión. La docencia, la investigación, escribir, es decir, es poner ahí todo, es decir, sin estar especulando que si me conviene o no hacer o no tal cosa. Y en el ámbito de la docencia, bueno, hay muchos desafíos que afronté. Tiene mucho que ver la generación a la que uno pertenece, porque la dictadura militar del 78 al 83 estaba ahí cuando yo estudiaba filosofía en el profesorado y me recibí con ese diciembre de Alfonsín, que nos emocionábamos cuando él leía el preámbulo de la Constitución, porque veníamos de todo ese horror y había algo que se trabajó mucho durante los años 80, que fue pensar la docencia como un trabajo, haciendo relación también a esta cuestión del Día Internacional de la Mujer, que en principio se había planteado como el Día de la Mujer Trabajadora. Y no era frecuente pensar la docencia como un trabajo. Fue algo que se planteó desde los sindicatos, desde los gremios, porque la docencia arrastraba en el imaginario pedagógico esta noción de sacerdocio, de apostolado, y entonces ahí había una matriz muy religiosa que no lo mostraba al docente o a la docente como alguien que trabaja, ¿no? Entonces, en ese imaginario que se fue construyendo con la historia de la educación argentina,
Las mujeres ocupábamos ese lugar, sobre todo las maestras de la segunda mamá, y como decía recién, como un sacerdocio, una vocación, y no estaba considerado un trabajo. Y también los lugares privilegiados, podríamos decir para ese momento, los doctores, la mayoría eran varones, muy pocas mujeres. Aquí nosotros tuvimos una doctora que era doña Celia Ortiz de Montoya, que para su época era toda una excepción, porque muy pocas mujeres tenían el título de doctoras. Entonces quedaba siempre en el sistema educativo la relación, la maestra era mujer, pero ya después llegando al nivel medio y a la universidad eran varones. De hecho, ya si nos remontamos a principios del siglo XX, la reforma universitaria, uno ve la foto y son varones. Muy pocas mujeres ingresaban a la universidad. Por eso habíamos pensado en los espacios, porque hay muchos espacios que a las mujeres no fueron negados históricamente, y esos espacios van siendo ocupados después de luchas políticas, de militancias. Hoy recién decíamos los sindicatos, los gremios, los movimientos, y por supuesto toda la relevancia que van teniendo los movimientos feministas, cada vez con más fuerza, ocupando el espacio público, la mujer en la política, en los cargos políticos donde se toman decisiones. Bueno, eso llevó mucho tiempo y nos falta mucho todavía de conquista y de logros en ese sentido. Sí, eso te quería preguntar, digamos, porque estás hablando de la docencia, de la universidad. Digo, ¿en qué puntos podés ubicar que los movimientos de los feminismos han ayudado o han fortalecido los espacios de las mujeres en la universidad? Porque digo, es muy interesante esto. Es verdad que mujeres maestras en la primaria, sí eso estábamos más acostumbrados a ver y demás, pero después ya avanzando los niveles en educación, cada vez más varones, digamos. Sí. Y muchas veces el pensamiento es en que, bueno, pareciera, ¿no?, un pensamiento falso de, bueno, no hay mujeres en lo académico, no hay mujeres en la ciencia, y en realidad tiene que ver con las posibilidades que se les ha brindado a través de la historia, digamos, ¿no? Digamos, cómo uno puede acceder a esos espacios o no, digamos, no eran las mismas condiciones para los varones que para las mujeres de ciertas disciplinas. Hay una cuestión que, bueno, ahí en los poemas yo la digo porque es la necesidad del reconocimiento de la racionalidad de la mujer. La mujer siempre ha sido pensada como una niña adulta, es decir, que necesitaba siempre un tutor, podía ser el padre, un hermano mayor, el marido, los espacios también, o eran el convento para las que no se casaban y abrazaban una vocación religiosa. Y no había un reconocimiento en la capacidad que podía tener la mujer para ejercer determinadas profesiones u ocupaciones. Ese espacio doméstico, que siempre fue el espacio que se le daba a la mujer, también era un espacio cerrado y controlado, donde la maternidad la marcaba. Y de hecho se hablaba de un instinto maternal, o sea que no es que la maternidad era una decisión de la mujer, sino que era una imposición cultural, pero también se hablaba de un instinto, así que era algo de lo que no iba a poder sí, era ya dado, digamos, naturalmente una mujer se tenía que transformar en algún momento en madre, digamos. Claro, sí. Como el gran objetivo de la vida de una mujer. Y muchas veces las mujeres han dicho que no pudieron realizarse porque tenían que criar a los hijos o ocuparse de los hijos. Y eso también habla de que si así se pensaba el espacio doméstico para la mujer, no se pensaba para el varón, era el espacio público para el varón. Y decíamos que las maestras solamente podían o estaban en la escuela primaria. Siempre fue una excepción ver varones dando clase en la escuela primaria. Y siempre hubo ocupaciones, actividades que estaban
muy reglamentadas, incluso simbólicamente. Bueno, esto es para una mujer, esto es para un hombre, y así fue dándose todo un mecanismo de control y disciplinamiento en el comportamiento de las mujeres, de represión sexual también, vos lo sabés porque sos psicóloga, donde a las mujeres se las reprimía mucho sexualmente y bueno, creo que hoy todos los movimientos feministas, y hablo siempre en plural porque hay muchos feminismos, y hay mucho localismo también en los feminismos actuales, pero esta cuestión de la represión sexual entra también como un reclamo fuerte, todo lo relacionado con la violencia de género y con la violencia en general hacia la mujer, y la posibilidad no solo de decidir si ser madre o no, sino también de decidir vivir su sexualidad, sus elecciones de pareja, de vínculos, hacerlo libremente, sin que sea señalada, censurada. Entonces, bueno, eso marca mucho las últimas décadas. Y en el ámbito universitario cada vez ingresan más mujeres y egresan, porque eso también es importante decirlo, que egresan en carreras como medicina, como ingeniería, que tal vez antes no tenían posibilidad. Sí, siempre estuvo más dirigido a las carreras más humanísticas, sociales, quizás algunas, como vos decís, ingeniería, arquitectura y demás, estaban más relegadas a los varones. Y incluso hay una desconfianza todavía hoy en elegir en determinadas profesiones, elegir a ir a un varón, Sí. ¿no? Es decir, yo escucho a veces que dicen, bueno, prefiero que me atienda un profesional varón y no una mujer en determinadas profesiones o actividades. Pero bueno, el Día Internacional de la Mujer este año, la UNESCO y la Organización de Naciones Unidas decidió tomar el tema de la igualdad, sobre todo por la situación de la pandemia, porque desde el año pasado estamos viviendo una situación de excepción donde se hizo más patente esta situación de desigualdad en la que nos encontramos las mujeres. Y las mujeres que salimos a trabajar, que tenemos que mantener una familia o que nos hemos tenido que hacer cargo solas de la crianza de los hijos, eso también es algo que nos marca históricamente. Bueno, la pandemia nos ubicó en un espacio en el cual muchas mujeres quedaron encerradas en el mismo lugar con un varón violento, por ejemplo, ¿no? Sí. Sin poder acudir a las instituciones estatales, porque eso también se vio reflejado mucho. Sí. Los efectores de salud, las instituciones estatales que por ahí pueden estar más al tanto de estas cuestiones o pueden llegar, bueno, por esta pandemia fue más complejo y se vieron mucho más aisladas, digamos. Sí. No tenemos muchos números porque como se supone ciertos aumentos hasta de abuso sexual infantil, de violencias y abusos hacia mujeres, pero bueno, es más difícil detectarlos, digamos, ¿no? Cuando suceden estos fenómenos. Sí. Bueno, el Día Internacional de la Mujer siempre hay que ubicarlo bien a comienzos del siglo XX, pero como decía recién, fue la Asamblea de Naciones Unidas que recién en el año 77 instituye a nivel internacional el Día de la Mujer. Y muchas veces nosotras pensamos el Día de la Mujer relacionado con nuestro entorno, pero yo pensaba las mujeres en Puebla que están en la cosecha del orégano, del café, en Colombia las mujeres que son tejedoras y continúan con la tradición de los pueblos originarios, de hacer todos esos tejidos característicos de Colombia o en Bolivia. Para hablar de América Latina hay muchos espacios y escenarios que desconocemos porque precisamente son poco difundidas esas situaciones. Y las cooperativas de mujeres en Brasil, por ejemplo, en Venezuela,
tienen que ver con reclamos de tipo laboral, de condiciones de trabajo que, como decíamos, vienen desde el siglo XIX incluso, que la fábrica fue ese espacio que puso en el tapete la situación en la que las mujeres tenían que trabajar. Y esas cooperativas o esos movimientos de mujeres también tienen que ver con la violencia de género y con afrontar solas la situación del mantener una familia, mantenerse a sí mismas también, ¿no es cierto? No depender de otro que se hace cargo de ellas. Sí, sí, estaba pensando también preguntarte hacia dónde pensás que deberían ir los movimientos de los feminismos, digamos, en esto que nos está pasando actualmente, donde seguimos encontrando, digo, es importante e interesante que hablemos justo para el Día de la Mujer sobre la cantidad de violencias y de femicidios que van ocurriendo sin freno. Digo, ¿hacia dónde podríamos ir o hacia dónde está yendo ese movimiento? Porque a nivel institucional y a nivel, institucional y social, seguimos viendo fallas, digamos, por más sensibilización que se haga, capacitaciones y esfuerzo que se haga por parte de las instituciones. Bueno, sigue habiendo estos casos que son terribles y que pareciera que nada alcanza, ¿no? Como para frenarlo. Y lo que ocurre es que las mujeres también hemos sido portadoras de mensajes machistas, patriarcales, de la forma en que hemos criado a los hijos varones y a las hijas mujeres de forma diferente y que muchas veces se hace inconscientemente. Estoy hablando en general, no estoy hablando de mí o de vos en particular, sino en general. Y eso hay que revertir la forma en que educamos a los varones, la manera en que justificamos que determinadas actividades en la casa siguen siendo exclusivamente de la mujer, así que de eso se tiene que ocupar la mujer. Para las personas de mi generación era impensado que el padre a los hijos le iba a cambiar los pañales o le iba a preparar el biberón o se iba a ocupar en algún momento. Eso era todo de la mujer y era visto como un signo de debilidad si el varón lo hacía. Sí. Y nuestra fortaleza como mujeres ha sido esa, la capacidad de gestar, la capacidad de parir, la capacidad de criar a los hijos. No ha sido una debilidad, ha sido una fortaleza de las mujeres. Y lo digo en estos términos porque siempre se nos dijo el sexo débil. Sí. Y esa debilidad estaba pensada en términos de racionalidad, en términos de resistencia física, de fortaleza. Sí, o hasta de cierta sensibilidad, ¿no? También. Como que por ciertas emociones, solamente sensible, nada de la razón y de... Claro. Estaba sí, las mujeres estábamos siempre arrastradas por las emociones. No teníamos una capacidad de ser objetivas, de ser neutrales, por eso en la ciencia la mujer estuvo vista como un auxiliar del científico, del investigador, pero nunca ella ocupando un lugar central. El otro día pensaba en el astronauta que llegó al espacio de Valentina Tereskova. Era muy joven, ella tenía 26 años cuando hizo eso. Y en ese momento, bueno, que una mujer fuese astronauta era una excepción. Pero esas excepciones las vemos todo el tiempo. Hay carreras, yo soy egresada y he trabajado la carrera de filosofía, llegó un momento que yo era la única mujer. Eran todos docentes varones y además en los programas de la bibliografía no se hablaba de filósofas. Eran todos filósofos, todos pensadores. Y costó mucho incorporar el nombre y la obra de mujeres como Martha Nussbaum, bueno, Simone de Beauvoir, la más conocida, o por ejemplo de pensar en la literatura, las mujeres que escriben no solo poemas, que escriben novelas, que escriben cuentos.
siempre hubo muchos varones y casi nada de mujeres, y si no maestras. Por ejemplo, la Escuela Normal de Paraná, la primera escuela del país, las maestras de las que se hablaba eran las maestras que trajo Sarmiento o Sarah Eccleston, pero después los profesores eran todos, como decíamos hoy, eran todos varones. Eran todas figuras de hombres que crearon la escuela o que crearon la universidad o que abrieron el espacio académico de investigación, y las mujeres estaban ausentes o estaban siempre a la sombra, en un segundo plano, como decimos en Argentina, ninguneadas. Es así. Y si uno ve libros de historia de la ciencia, de historia de la filosofía, y seguro se va a encontrar con varones. Recién ahora están apareciendo. Sí. Por eso es interesante de que, no sé, apuntemos que en algún momento, con suerte, ya no hablemos de excepciones, digamos, en las mujeres, como, bueno, una astronauta excepcionalmente mujer, una presidente, ¿no? Sino que, porque digo, las excepciones las dan porque hay una desigualdad de oportunidades. Totalmente. Hay una desigualdad de base, y por eso este año Naciones Unidas quiere que se trate el Día Internacional de la Mujer en estos términos, de cómo lograr una situación igualitaria entre el varón y la mujer. Pero insisto en que en el caso de las mujeres tenemos que ser también muy reflexivas en cuanto a que no debemos transmitir ese mensaje donde la mujer es subestimada permanentemente en su capacidad de razonar, de investigar, de crear, de hacer. A veces las propias mujeres colaboramos a que eso sea así. Y sobre todo porque hemos recibido una educación en ese sentido, ¿no? Y por lo general la mujer que se sale un poco de la norma o se sale del lugar, y bueno, inmediatamente vuelve este discurso del emotivismo, decir que nos arrastran los sentimientos. Generalmente se lo ha ubicado como la loca. Sí, las desequilibradas, bueno, las locas de Plaza de Mayo, que un periodista francés hizo ese trabajo de investigación sobre las madres. Y bueno, sí, fueron pensadas como las locas, y siempre una mujer que gobierna también está pensada como una loca. Sí, hablando de Eva. Y Eva por también, ejemplo. ¿no? Y Eva, que bueno, yo solo puedo hablar con amor de Eva. Ella murió muy joven. Si una piensa que ella muere a los 33 años, y por eso la eternidad inmóvil, ella sigue vigente y sigue con esa fuerza, con esa pasión. Entonces, ella también, el hecho de haber sido actriz, de haber sido hija natural, todo eso la rodeaba de una oposición, tanto de mujeres como de varones, diciendo que ella no puede ser tan importante, no puede estar acá. Y a mí siempre me impresionó cuando muere Eva, las antorchas que acompañaron esa marcha de despedida, que ahí estaban las llamas también, estaba ese fuego presente, que fue algo realmente impresionante. Sí, sí, las mujeres cuando ocupamos lugares o de poder o de lugares que lamentablemente hoy son excepcionales a veces, está del lado de esto, de la locura, y los hombres pareciera que no, porque cuando ocupan esos lugares son hombres de carácter. Sí. ¿No? Hombres de carácter, de mucho poder, ¿no? Es admirable. En las mujeres eso es realmente muy, muy castigado. Pensaba, por ejemplo, en Lola Mora, que Lola también, ella fue criticada, fue señalada como una mujer impura, fue la primera que se atrevió a usar pantalones. Y eso ya era, usar pantalones era algo para descalificar a una mujer. Y toda su obra inmensa, maravillosa, fue escondida, ¿no? De hecho, cuando ella regresa al país, regresa y es rechazada.
Y siempre está este argumento, bueno, Aspasia, nos vamos lejos ya, las mujeres griegas, ella pasa a la historia como la amante de Pericles y era filósofa. Entonces ahí es donde vemos que la mujer siempre es presentada como un apéndice, como un auxiliar, como alguien que está acompañando, pero que no tiene brillo propio, no tiene vida propia, no puede ser ella. Entonces eso es algo que también culturalmente se va a ir revirtiendo. Los procesos históricos son procesos largos, no son inmediatos. Y hablaba recién de feminismos porque cada época y cada lugar ha planteado un hito en particular. En nuestro país, bueno, Ni Una Menos marcó un antes y un después que se conoce también a nivel internacional. Toda la lucha de las mujeres en ese sentido. La lucha por la interrupción voluntaria del embarazo también. Eso ha llevado mucho tiempo. Por eso es importante, ¿no?, este revisionismo histórico que nos detenemos a hacer, porque es la única forma de saber para dónde avanzar, digamos, ¿no? Si no tenemos en cuenta todos estos obstáculos que se ha tenido, nombraste, o sea, te fuiste hasta Grecia antigua, digamos, ¿no? Y hasta la actualidad, si no podemos ver esa historia, es muy difícil saber dónde estamos paradas hoy y hacia dónde vamos, digamos, ¿no? Bueno, la última lucha de la interrupción voluntaria del embarazo fue, bueno, la última lucha ganada que también nos señala un poco, nos orienta, Sí. ¿no? Por eso también es bueno cuando se estudia historia y se ejercita una memoria larga o una memoria corta, de ver incluso reglamentos que hoy nos parecerían absolutamente ridículos. Circulaba hace unos años un reglamento de las maestras del Consejo de Educación de comienzo del siglo XX, que uno lo lee hoy y bueno, donde marcaba todo, o sea, la mujer tenía que tener la pollera larga, no podía ser vista en compañías masculinas, ni después de determinada hora, bueno, todo eso. O ese reglamento de una fábrica de mujeres del que habla Foucault, Ajá. en Francia, donde cuando él hace la descripción uno piensa que son mujeres que están en un convento y son mujeres que viven en una fábrica y tienen todo un ritual religioso, porque en su horario de trabajo el ritual se va cortando con rezos, oraciones, todos rituales religiosos. Y no pueden recibir visitas salvo un domingo muy poco y muy justificada la visita. O sea, estaban prisioneras en la fábrica. Por eso el espacio de la fábrica es interesante estudiarlo porque sembró una lógica que se trasladó a otras instituciones. Bueno, muchas gracias, Angelina. Gracias, Ana Clara.